Haciendo Bulla. En este 2014, de tu lado del mundo. Vamos entrando al final de este noveno programa de Haciendo Bulla. Saludamos a Nenu y a Rayén de Dantesco Diseño y Fotografía, a los cuales, por supuesto, les agradecemos muchísimo la participación. Así que bueno, ya saben, entren al Facebook de Dantescos para ver qué es lo que hacen en su trabajo. Ahí el Coco Gialonardi está diciendo que lo va a compartir en las redes sociales. Y por supuesto también a nuestro amigo Sebastián Andersen, acá fotógrafo local, que también está haciendo lo suyo y dándonos una mano en la difusión de todo el laburo que hacemos en Haciendo Bulla. Negrito, repetimos las vías de comunicación. Te podés comunicar al fijo de la radio al 42 26 58 o por mensaje de texto al celular 15 49 80 47 o como siempre a través de Facebook, Haciendo Bulla. Bien, y hoy decíamos en el primer bloque que teníamos entrevistas en vivo. Bueno, llegamos a la segunda de ellas en este programa Haciendo Bulla. Estamos recibiendo al bloque de consejeros del Frente para la Victoria del Consejo Escolar, a Jorge Larrañaga. Muchísimas gracias, Jorge, por venir. No, gracias a ustedes por invitar. Siempre está bueno ir informando a la comunidad de todas las acciones que se van desarrollando en cada ámbito de la ciudad, ¿no? Claro, por supuesto, y eso es lo importante, ¿no? Tener un diálogo con los vecinos y con la gente de cerca. Y bueno, y esta semana, habían salido, en realidad me parecía interesante arrancarlo así, porque mucha gente tenía la duda. ¿Qué es eso de las fotos que se vieron en Facebook de los alfajores enmohecidos? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, igual las fotos no eran tan reales. ¿No eran tan reales? Eran armadas de otro lado, pero no importa, ¿no? Pero, el problema existió de todas maneras, claro. Con lo cual, más allá de la foto, el formato que se utilizó para comunicar, el problema existió y es bueno hablarlo. ¿Qué es lo que está pasando con los alimentos? No, básicamente, esto es bastante complicado, largo de explicar por ahí porque tiene su historia. En realidad el Consejo Escolar es el organismo que se encarga de coordinar de alguna manera y de organizar lo que nosotros conocemos como SAE, Servicio Alimentario Escolar, y dentro del SAE, existe el servicio de comedor que se presta en varias escuelas de nuestro distrito, alrededor de 20, más algunas escuelas que lo brindan por una cuestión de doble jornada. Un ejemplo, la Escuela 42 de la Dulce, porque es de doble jornada, la Escuela Agropecuaria de Santa Marina, que tiene doble turno con muchos chicos de Necochea, con lo cual se hace necesario contar con este servicio. Además del servicio de comedor, existe también otro servicio que se conoce con la sigla DMC, que significa desayuno merienda completa, claro. ¿Sí? Que en realidad es un servicio que vendría a ser una colación de media mañana o una colación de media tarde, en función de el turno de la escuela. No es un desayuno ni es una merienda completa, pero sí una suerte de media tarde, media mañana. Media tarde. Para estas dos cuestiones es que el Consejo Escolar organiza, o tiene que organizar de alguna forma, que las escuelas pidan sus cupos en tiempo y forma, en función de la inscripción de los que, en el caso de los comedores, los que podemos llamar comunes, no los de doble jornada, ahí hay una inscripción, no todo el mundo se queda, ¿sí? Se inscriben algunos pibes, algunos por necesidad, otros porque en la casa en ese momento no hay nadie, claro. Están trabajando, hay varias opciones de estas, ¿no? Y también para el DMC, esa es una organización que lleva su tiempo, que hay que modificarla, tiene algunos problemitas en lo que se refiere a, empiezan las clases en marzo, pero los cupos actuales se aprueban alrededor de fines de mayo, con lo cual hay un par de meses ahí en el cual si vos tenías el año pasado 100 cupos y hoy tenés 105 pibes, hay 5 pibes que te ocasionan un desfasaje. Claro. Se les da de comer a todos, pero hay un desfasaje económico ahí que, hay que tratar de limar. Estamos pensando algunas alternativas en función de eso, a ver qué podemos hacer, al menos desde el distrito, además de pelear para que la provincia esto lo organice. Para que en marzo, digamos, claro. Fines de marzo como mucho, ya tengamos los cupos nuevos. En toda esta cuestión, además de esto, de organizar estas cuestiones, se organiza también la búsqueda de proveedores. Esa es la cuestión más difícil, más dificultosa. Encontrar un proveedor para todos los servicios que complementan el servicio alimentario escolar. Y hay otros servicios como el transporte o obras de infraestructura menores que también hacen falta de proveedores de la ciudad, por supuesto, ¿no? Más allá de, principalmente los de infraestructura son de la ciudad. Es muy difícil
llamar a un cerrajero que venga de Mar del Plata, es una cosa imposible. Sí es distinto el tema del servicio alimentario escolar o del transporte, que sí puede contener proveedores que vienen de otros distritos cuando uno no los encuentra acá, ¿no? Porque uno llama, invita. Acá hay una buena aclaración, a veces se dice licitación, pero en realidad el formato de invitación a los proveedores tiene que ver con el monto que se va a pagar. Claro. Entonces, legalmente se llama contratación directa hasta un cierto monto, a partir de ahí hasta otro monto muchísimo más millonario, significa licitación privada y después pasa a ser licitación pública. Entonces hay... La mayoría de los contratos que se celebran en el Consejo Escolar son licitaciones, son contrataciones directas en su mayoría, alguna licitación privada y, por ejemplo, la construcción del Jardín 919 es una licitación pública, o lo va a ser seguramente el proyecto que anda dando vueltas del Nacional, porque es un proyecto de 4 millones y pico de pesos, entonces, bueno, evidentemente va a tener una licitación pública. En esa cuestión es que se provoca este problema, en esta búsqueda de proveedores. En realidad aparece un proveedor en el mes de diciembre, fines de diciembre, un proveedor de Lomas de Zamora, que ya presta algunos servicios en aquel distrito, también presta algunos servicios en otros distritos, pero no en el Consejo Escolar, o sea, no para la educación. Por ejemplo, en Almirante Brown es proveedor de la municipalidad de Almirante Brown, que no es lo mismo que ser proveedor del Consejo Escolar. Puede ser de los dos lados, puede ser de uno. Bueno, se presenta acá y nos ofrece esta cuestión de decir, bueno, lo que significa DMC, esta colación de media mañana de media tarde, poder que en este momento tenemos un monto por cupo por día de 2 pesos, que es bastante escaso. Igual después podemos hacer una salvedad respecto de esa cuestión monetaria, digamos. Y él nos proponía que con esos 2 pesos, él nos ofrecía la leche, el cacao o el té, el azúcar y un día cada vez lo que acompaña, digamos, la leche distinto. Un día era un alfajor, otro día era un bizcochuelito chiquitito, el otro día era un paquete de masitas de 7, 8 masitas, una barra de cereal, bueno, todas cuestiones que están envasadas. ¿Sí? O sea, no son de producción, incluso esa es una distribuidora la que viene a ofrecernos el servicio. Claro. Primero lo vimos, podría ser una buena salida en algunos casos. Nosotros como bloque planteamos que estudiáramos en la cuestión, que podía ser un beneficio para algunos de los jardines de infantes que no cuentan con comedor y ellos tienen obligatorio el DMC y el repartir a veces la leche o hacer algo para repartir es muy engorroso porque son las maestras nomás, no tienen, o algún personal auxiliar que ayuda, no tiene como los lugares de comedor que tienen un cocinero, algún ayudante de cocina que puede hacer esa tarea. Claro. Dijimos, podría ser, probemos. Bueno, la conducción del Consejo Escolar determinó como que hubo una compulsa, que nosotros creemos que no la hubo, y ahí es donde está un error. Importante, porque para ver una compulsa con ¿Qué es una compulsa? Una compulsa de precios vendría a ser: yo te invito, vamos a hacer leche chocolatada, digo un solo caso, ¿no? Entonces, te invito a vos, te invito a vos, te invito a vos, a 2 o 3, 4, todos los que yo quiera invito. ¿A qué? A que me propongan, a ver cuánto me cobraría por este servicio, ¿no? Después uno, cuando tiene todas las propuestas, lo que hace es analizarlas, no solamente en función de la más barata, la más económica, sino en función de un montón de variables, porque también puede ser la más barata, pero no me compensa tanto, o simplemente me diga, no, es Nacho, pero si Nacho trabaja en una radio, ¿cuándo hizo eso? ¿No? Entonces uno también tiene que ver antecedentes, tiene que ver el servicio que puede prestar. Entonces, en función de eso se toma la decisión en las comisiones del consejo o en la misma sesión. Acá no existió compulsa, en realidad se lo compulsó, si se quiere, con los proveedores de productos secos que son para el comedor. Claro, los proveedores de productos secos también te ofrecen la leche, el azúcar y algunas cosas más, se usan para flan, para tortas, para un montón de cuestiones en los comedores, y no se compulsó, en realidad se comparó con los precios que ellos planteaban y dijeron, este es más barato, nos soluciona el problema. Ese fue un primer error. Nosotros ya cuando lo vimos dijimos, habrán hecho la compulsa, los tipos, es un primer error. Cuando decís habrán hecho, ¿a quién te referís? Y me refiero a la conducción del Consejo Escolar, porque
nos ha costado muchísimo. Si hay una tarea que hemos emprendido. Hoy son 6 miembros y 6 son miembros. Del Frente para la Victoria 2 y 4 del Partido Fe, del Momo Partido Venegas. Fe. Bien. En realidad uno de Unión, ¿cómo se llama? Unión Pro. No, el que siguió, Unión Peronista. Peronista, Ah. la anterior elección. Claro. En realidad sería uno de Unión Peronista y 3 del Partido Fe, pero Claro. como van cambiando de nombre, antes, cuando estos 3 salieron 3 de Unión Pro, o sea, es muy complicado, pero todo en el mismo lugar. Claro. ¿Sí? Bien. Van mutando de nombre en cada elección, pero bueno, es la misma gente. Claro. Sí, podrían poner un día veneguismo y ya listo. está. ¿no? Y listo, para no andar haciendo tanto de pie. Nos ha costado muchísimo porque veníamos de cuando nosotros ingresamos al Consejo hace 2 años, las elecciones del 2011, el Consejo tenía un formato de conducción muy veneguista, en el estilo. O sea, había 1 o 2 personas que decidían y cada uno cuidaba su quinta. Había uno para cada tarea, si se quiere, de las tareas de conducción del Consejo, que son 4. Presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Tareas administrativas es lo que se podría decir. Claro, porque el Consejo Escolar tiene una particularidad. Es igual al Consejo Deliberante, ¿sí? Legisla. Claro. ¿tá? Pero, a diferencia del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante legisla y ejecuta otro, el intendente y su equipo. Acá no, acá legislamos y después ejecutamos. Entonces, las tareas que uno puede decir administrativas en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar, como son presidente, secretario, tesorero, bueno, tesorero no hay en el Consejo Deliberante, secretario, por ejemplo, en realidad se conforman en la conducción ejecutiva también, de alguna manera, de las decisiones que se toman en el Consejo Escolar. Esta cuestión, el resultado de las elecciones del 2011 no se respetó, ¿sí? O sea, los 4 espacios fueron ocupados por el partido de Venegas. Nosotros no exigimos la presidencia porque en ese momento dijimos, vamos a entrar en un lugar en el cual no tenemos ningún compañero previo. Entonces es medio difícil aprender la modalidad, si bien uno tiene mucha experiencia en educación y en lucha sindical, etcétera, tenés que mirar algunas cosas. Entonces dijimos, vamos a dejar que presidan ellos, proponemos nosotros el presidente que continúe el que estaba y exigimos la vicepresidencia con un derecho de haber ganado las elecciones. Bueno, por supuesto se levantaron las manos, se aplicó mayoría no democracia, mayoría circunstancial. Y así fue. Y listo. Y ahora que sí correspondía, de todas maneras fuimos trabajando y mucho este tema de la corresponsabilidad. Si hay más de 2 fuerzas está bueno que sean corresponsales. Les voy a dar un solo ejemplo. En Lobería, ¿sí? El Consejo Escolar de Lobería, son 6 consejeros también, 5 consejeros del Frente para la Victoria y 1 de la UCR. ¿Sí? El presidente es alguien del Frente para la Victoria que ganó las elecciones en la última oportunidad. ¿Quién es el tesorero? El de la UCR. Y fíjate que todo lo que se legisla es una cosa, pero todo lo que se gestiona, todo lo que se ejecuta, casi siempre tiene que ver con plata. Entonces, para que un cheque salga del Consejo Escolar, inclusive, para que el cheque salga del Consejo Escolar tiene que ser firmado por el presidente y el tesorero. Claro. Si no están de acuerdo, el cheque no se firma. Más transparencia que esa, imposible. Nosotros propusimos esa alternativa, la veníamos trabajando. Esta cuestión de cuestiones políticas. Y en relación al tema de la compra que hablábamos, ¿cómo terminó el? Y bueno, y ahí en esa temática fue donde se toman estas decisiones. Más allá que el problema que surgió te puede ocurrir a vos yendo al supermercado y comprando un yogur. Claro. Sí, o sea, también puede ocurrir que haya algo en mal estado. Por la razón que sea, ¿no? Si esto después se prolongara y hubiera una seguidilla, evidentemente habría algún otro tipo de denuncia. Ahora, en este caso, había un malestar previo, que esto permitió la eclosión, digamos, ¿no? Había un malestar porque no solamente se contrató ese servicio, ¿sí? Sino que además se impuso ese servicio. ¿Cómo se ejemplifica esto? En los comedores escolares, donde también hay DMC, tenemos cocinero, tenemos ayudante, ellos ya tenían armado una estructura para el DMC que consistía en hacían tortas, algún día daban fruta, qué sé yo. Hay otras alternativas porque tienen gente para trabajar en eso. Claro. Cocineros y ayudantes. Mano de obra. Claro. Y evidentemente abarataban, tenían ya su circo armado, su estructura armada para no pasarse de los montos que tienen asignados, etcétera. Al obligarlos a tomar esta opción, les ocasionó un desequilibrio en el cual estaban medio enojados, digamos, ¿no? Y con razón, en algunos casos. En otros casos no entendieron cómo era la cuestión, entonces había un malestar generalizado en función de, me trajeron todo esto, pero ¿cómo tengo que hacer?
y donde salió esta cuestión, que tal podría haber ocurrido o no, ¿sí? Donde ocurrió esto, bueno, provocó el malestar total, que aprovecharon. Bueno, a mí me parece que la información no se trató del todo bien, pero bueno, más allá de eso, no deja de haber responsabilidades. Y el error que nosotros marcamos desde el bloque, ¿sí? Es cuál es la tarea del Consejo Escolar en esto. Conseguir la mayor cantidad de proveedores posibles, conseguir el mejor precio posible de esos proveedores, y ser los que vamos y controlamos, o sea, visitar los comedores para ver que se lleve una dieta en lo posible en este marco, que bueno, que sea lo más equilibrada posible, o sea, ni que todos los días comas arroz, ni que todos los días comas carne, ni que todos los días comas chocolate, ni que todos los días comas mate cocido. Entonces, bueno, controlar eso, corregir, presentar alternativas, estrategias. Y la tercera tarea importante, mentalizar, que creo que lo hemos logrado, a cada directivo que no se pase del monto asignado porque no lo van a pagar. Y si no lo pagan, el proveedor después se nos va y perdemos todos. Ese me parece que el error fue no hacer nada más que eso. Y meternos a decirte, hoy comes esto, mañana comes esto, pasado comes esto. Cuando vos ya tenías esa propuesta armada desde la escuela, ¿no? Bueno, estamos en vivo con Jorge Larrañaga, parte del bloque de consejeros del Frente para la Victoria en el Consejo Escolar. Nerito, repitamos las vías de comunicación para comunicarte acá haciendo bulla. Te podés comunicar al fijo de la radio al 42 26 58 o por mensaje de texto al celular 15 49 80 47 o como siempre a través de Facebook, haciendo bulla. Bien, y Jorge, sobre el funcionamiento del Consejo Escolar, ¿con qué asiduidad, con qué continuidad se dan el desarrollo de las comisiones de trabajo? ¿Cómo funciona la institucionalidad? Porque quizá el Consejo Deliberante es un espacio, bueno, por estar televisado, por tener más visibilidad, se ve más. El Consejo Escolar quizá no tanto, por supuesto que tiene vida propia. Y a veces no se conoce sobre la institucionalidad o cómo es el funcionamiento interno. Sí, esto incluso tiene mucho que ver con esto de estar en el final de la boletita y abajo del todo con 3, 4 nombres que ni se ven. Y que en realidad es como siempre decimos, ¿no? Si, a ver, yo no gané las elecciones, yo no le hice ganar al Frente para la Victoria en las elecciones en el 2011. Debo haber aportado algo, siempre uno es... Por supuesto. Pero ese aporte siempre, porque la mayoría votó al intendente o al primer concejal o al segundo, o al candidato a presidente. O al candidato a presidente, que en ese caso, yo siempre decía, ¿cuál es la ecuación? Porque me peleaba con esto. No, porque nosotros, loco, para un poco, le digo, a ver, yo estoy seguro de que de los 23.000 votos que obtuve en la elección del 2011, hubo 15.000 de Cristina, 7.000 8.000 de Horacio Telechea, y yo capaz que aporté 200 o 300, le digo, pero con eso no ganamos las elecciones. Claro. Siempre planteamos esa cuestión. Y encima somos elegidos a nivel municipal, pero no representamos a la municipalidad. Representamos en realidad a la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, es una cosa bastante compleja de entender por ahí, ¿no? Sí, en realidad nosotros, y encima representás al Ministerio de Educación de la provincia, que son todos designados y vos sos electo por el pueblo. Entonces es una cosa muy loca también, porque yo tengo que representarte a vos, que sos el director general de Cultura y Educación, pero a vos te designó un gobernador, en realidad. Nadie te eligió, te eligió una persona, ¿sí? Y te puede cambiar cuando quiere. En cambio, a mí me eligió el pueblo y tengo que representarte a vos o al pueblo, ¿no? Entonces, a veces esta dicotomía es una eterna discusión, ¿no? Claro. Y bueno, y en el funcionamiento del Consejo Escolar, bueno, la mayoría cree que el Consejo Escolar es todo el edificio que hay por allá, en realidad es el primer piso, y un par de, la mesa de entradas que está en la planta baja, pero es el primer piso, Nosotros contamos con 17, 18, 20 compañeros que trabajan ahí, ¿no? Que son personal administrativo de ese lugar, y en donde se atienden, para tener una idea, desde 2 tópicos, desde todo lo que tiene que ver con cosas materiales y todo lo que tiene que ver con personas, como para dividir las tareas. Todas las tareas que se hacen tienen que ver con esas 2 cuestiones. Dentro del tópico que tiene que ver con cosas, está todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con transporte escolar, servicio alimentario escolar y alguna otra cuestión, pura y exclusivamente estamos hablando de cosas que sirven a las personas, pero cosas. Claro. Todo del otro lado tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el personal, tanto sea auxiliar como docente. Algunas licencias especiales, expedientes, licencias médicas con el control que hay en la prestataria. Bueno, toda esa tarea va por ese lado, cooperadoras, etcétera. Y bueno, en esa cuestión uno legisla, nos reunimos 1 o 2 veces, sesionamos al mes,
en función de la cantidad de cuestiones, y también 1 o 2 veces tenemos reunión de comisión, que hay 2 comisiones, una que tiene que ver con estas 2 cuestiones, ¿no? El resto de los días lo dedicamos a visitas a las escuelas, atención de gente también ahí en el lugar que viene a preguntar cosas o con distintas problemáticas para ver cómo a través de las comisiones podemos darle solución. Pero nosotros haríamos política y gestionamos, los trabajadores que están en el Consejo son los que llevan en la práctica cada una de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Así es. Yo me quedé con esto que decías acerca de los proveedores. Me quedé pensando en los proveedores y me quedé pensando en este proveedor que es cierto lo que vos decís, puede haber habido una mala intención de parte de cómo se trató la noticia. O sea, claramente hubo una decisión y una responsabilidad, pero también existe el problema. La fortuna, por así decirlo. Pero me quedo pensando en esto y me quedo pensando en por qué un proveedor de alimentos para las escuelas con el presupuesto reducido tiene que ser un proveedor de Lomas de Zamora. Y me pregunto y me problematizo en este sentido de decir, no hay una panificadora local. ¿No hay fábrica de alfajor en Necochea? No hay fábrica de alfajor. A eso me refiero. Y la pregunta va en esta dirección. ¿Es realmente un no hay proveedor o no hay una política desde la mayoría del Consejo? Porque en definitiva, o sea, como vos estás planteando la conducción del Consejo, vendría a ser una especie de imposición de línea, ¿no? O una imposición de línea en gran parte, y en ese mismo sentido me pregunto si no es una inacción o una omisión que se realiza desde el Consejo de no fomentar en conjunto con el Ejecutivo que exista un oferente local, que exista una alternativa desde el punto de vista para mirar la política en un espectro amplio, ¿no? Seguro. Que este mismo fondo que tenemos para las escuelas pueda también servir para generar fuentes de trabajo en la localidad de Necochea. El Consejo Escolar tiene una característica que es como que se mantiene, como históricamente siempre se hizo así. Claro. Lo sigo haciendo. Los famosos usos y costumbres. ¿Sabes? Pasan mucho. Digo porque pasa en la administración pública. hemos intentado cambiar algunas particularidades, qué sé yo. Ahora se cambió bastante y hemos roto muchísimo nosotros desde el bloque porque la vemos de otra manera. Pero hace muchos años atrás y hasta hace muy poco, qué sé yo, cada empleado atendía una tarea. Y eran dueños de la tarea. Claro, exacto. Está bien que atiendan una tarea, ¿sí? Pero tienen que saber alguna más. Y además, ¿no? si falta ese. Porque si iniciativa. falta ese que se puede enfermar y es correcto y tiene todo el derecho de ausentarse, ¿qué pasaba? Bueno, este tipo de cosas nos pasaban eternamente. Y ahora vuelve a pasarlo, en todo se traduce lo mismo. Como las empresas de transporte siempre fueron las mismas, yo lo que trato es de que sigan estando. Claro. Exacto. ¿Sí? Y no invito a otra. Porque así no hay Conservar, mucha preocupación. sería. Conservador. Conservar lo que hay, por así decir. En el caso de los proveedores de SAE también pasa lo mismo. Claro. Por supuesto, tiene un mismo formato. Nosotros rompimos mucho con que hay que salir a buscar proveedores. Claro, ¿no? ese es el tema. Hay una limitante que yo creo que si discutimos políticamente podría salvarse. Y ahora más todavía. Hay una limitante que es esta. El formato de concesión que tiene el Estado, por lo menos el provincial, que es el que más conozco, llama así, vos sos proveedor a partir de ahora, ¿no? Vos vas a prestar tu servicio a partir del día de la fecha, ¿sí? Dentro de un mes, se factura mensualmente, así dice, vos vas a presentar tu facturación, ¿sí? Administrativamente, esa factura se trabaja en el Consejo Escolar durante unos días y después se envía, digamos, en el caso del SAE, al Ministerio de Desarrollo Social, que es quien paga. La burocracia sería el limitante, por así decirlo. Esa es pero ahora te digo por qué. Entonces ahí pasan, como dice el contrato, aparte el contrato lo dice de todas maneras, ¿no? Vas a tener, a partir de que entregaste la factura, ¿sí?, un límite de 60 días para cobrar esto. ¿Cuál es el problema? Cuando vos ya sos proveedor, no es un gran problema. Porque una vez que lograste el círculo, digamos, claro, se fue cerrando el círculo, vos vas cobrando asiduamente. Ahora, vos sos un proveedor nuevo y vas a tener que bancarte 3 meses seguro, claro, técnicamente. Sí. Hay que bancarse 3 meses de capaz que una plata importante, que no sé si estás en capacidad de... Ahora, esa es la limitante. Como siempre fue la limitante, los proveedores siempre son lo mismo. O los proveedores tienen que tener una espalda grosa. Uno plantea... las viandas, no tenemos, hay un servicio de viandas, por ejemplo. A lo que me refiero yo, o sea,
vamos a mirar el presupuesto escueto que se tiene por escuela, por alumno. Sí. Pero 5 pesos para el comedor, y 2 pesos para el DMC. Y en este sentido, ¿no? Por eso digo, la política en sentido integral, el Ejecutivo junto con este Consejo Escolar, en un sentido de que, como vos bien decís, es una limitante, pero es una limitante que bien podría solucionar un departamento ejecutivo decidido a financiar durante 3 o 4 o 5 meses a un proveedor local mediante un concurso local, lo que se quiera hacer. Mirá, ayer... Una analogía hago. Y recuerdo las palabras de Cristina en la última conferencia en la que participó el distrito de Necochea, con su intendente interino a la cabeza, donde se exponía cuántos eran los productores rurales inscriptos en la devolución que se iba a hacer, y mencionaba la frase de 55, esa desafortunada frase en el sentido de, y Cristina con el reclamo de ¿por qué no más? Y creo que justamente esto es lo mismo, tomar nota de que el Estado no es algo que se administra en la pasividad, ¿no? Sino que sin iniciativa, es como vos bien decís, solamente podés llegar a mantener lo que hay. Mantener lo que hay. Esa es nuestra propuesta por ahí, ¿no? Por ejemplo, ayer teníamos reunión de Comisión de Infraestructura, de Bienes y Servicios, en realidad, que es la que tiene infraestructura, transporte, SAI, las cosas, digamos, los materiales, digamos, ¿no? Y logré convencer a uno de los integrantes de la comisión, o sea, me lo dice él, después de que nosotros repetimos hace 2 años que venimos repitiendo lo mismo. Incluso esta misma persona hacía una semana atrás, semana y piquito, en una reunión en el Nacional, con el problema del Nacional, había dicho una cosa distinta a la que me decía ayer. Y justamente planteábamos esto, a ver, por ejemplo, tenemos todos los temas del gas y de desinfección de tanques, por ejemplo, claro, que lo tenemos que empezar a hacer ahora, 2 meses después que empiezan las clases. Claro. Porque siempre vienen los fondos en esta altura. Está bien, es un error, yo puedo pelear en la provincia, loco, mandame antes, viste, qué sé yo, pero pará, le digo. Nosotros tenemos fondos también. ¿Por qué no lo hacemos? Y después cuando vienen los fondos, lo recuperamos al otro. Y vendríamos a hacer ese proveedor con espalda, por así decirlo, que realmente se puede bancar. Ese fondo sería la espalda para bancar esto, pero tendríamos a esta altura del partido todos los calefactores andando, todos los tanques desinfectados, y ahora vendría la plata y listo, ya está. Y me dice, lo que pasa es que hay que buscarle la vuelta, porque fíjate que si después tiene que coincidir justo, porque la afectación, si no perdés plata, alguna forma se buscará. Cuando existe decisión política, así es, y no hay un curro ahí, no es un curro, no estoy robando, entonces existe la posibilidad de... ¿Y qué medidas, por ejemplo, hay para el tema en este tema del SAE financiero? Es una plata que nosotros no tenemos. Que el Consejo Escolar maneja 4 cuentas, ¿sí? 3 de ellas son afectadas. O sea, a servicio vencido, y que yo mande la factura, me mandan la plata justa para pagar eso. Claro. ¿Sí? Entonces esa plata nunca la tengo. Llega y te la pago a cada proveedor. Sí, sí. La otra cuenta, la que queda, sí, la cuarta, que es la única que nosotros manejamos. Bueno, la otra también, la de fondos propios, pero nunca tenemos plata ahí, porque ahí no vi que de dónde sacamos fondos propios. En realidad ahí tendrían que venir dinero de rifas y un montón de cosas. Que hay una cosa rara, que es para otro tema, ¿no? Pero habría que ir a hablar al Consejo Deliberante a ver por qué en la provincia las rifas aportan a educación a partir del Consejo Escolar, y acá en Necochea no. Claro. Acá en Necochea va a educación municipal. Desde hace rato, No Consejo Escolar, a Dirección de Educación. A la municipalidad. Claro, desde hace como 5 o 6 años por lo menos. Que cambiaron una ordenanza. Y digo esto porque si es distinto a lo que dice la ley. Entonces no lo puede ordenar. Pero bueno. ¿Y esa fuente de financiamiento? Esa plata vendría a fondos propios y te permitiría, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún tipo de viático. Si vos me preguntás, esto lo digo para algún juicio que tengo ahí pendiente, con alguien que le hice juicio por una cosa que me hizo hace muchos años y que lo viene empateando el juicio porque yo cobro como consejero, cobro como docente, cobro como scout, vieron que yo soy scout, y cobro en el sindicato. Todo eso dice que cobro, ¿no? Claro. Además, ¿cuánto cobra un consejero escolar? Sí, pero es buena oportunidad para decir que es mentira eso. Claro, ya se lo hemos contestado a Talartago, ¿no? En el movimiento scout es trabajo voluntario totalmente. En el sindicato cuando tenés licencia, yo no tengo licencia ahora. Hay que poner plata para los folletos, seguramente. Para todo eso. Aparte los sindicatos no pagan sueldo, de última cubren el sueldo. Cobran el mismo sueldo y hacen otra cosa, pero bueno, hoy no porque estoy de consejero escolar. Claro. Entonces no tengo más licencia gremial, no cobro por ahí. Y en el consejo escolar no tenemos dieta. ¿Sí? En el consejo escolar tenés una opción. Cuando sos docente tenés una opción. Podés optar por una dieta, que creo que hoy está en el orden de los 4.000 y piquito de pesos, o seguir cobrando el sueldo que vos venís cobrando. Tuyo docente. De los módulos que tenés.
de los cargos que tenés, de lo que fuera. Claro. En esto, un abrazo grande a Mara, porque claro, ella tiene un sueldito miserable, ¿viste? Claro, Siendo porque consejera tiene la escolar, mínima. porque ella no estaba trabajando en un solo cargo, entonces Claro. cobra muy Eso es poquito. importante saber que un consejero escolar cobra poco. En mi caso, como tengo mucha más antigüedad que Mara y porque trabajo en una escuela rural, cobro mucho más que ella. Pero cobro mi sueldo como si Tu estuviera en la sueldo, escuela. como si estuviera en la escuela. Pero la ¿sí? diferencia está en que ¿Y un concejal cuánto está cobrando? trabajo todos los días y gasto sí. plata de esa porque Bueno, tenemos a mí me viático. interesa eso. ¿Cuánto está cobrando un concejal? ¿Un concejal cuánto Creo está que el cobrando? concejal cobra alrededor de 12.000 pesos. 12.000 pesos. Me parece. Y el Entre 10 y 12.000 intendente, pesos. el intendente como... Ahí no sé, No, como porque, 40, porque hay había combos. una discusión de que no se sabía cuánto era. Ah, Eso. bueno, eso sí, está bueno. Sí, lo que pasa es que se plantea que hay 2 sueldos de intendentes y me parece que habría que informarse un poquito Habría que más. informarse un poco más. Porque claro. cuando vos te suspenden, bueno, de hecho, yo que pertenezco al estatuto del docente, y los docentes lo saben a esto, si a mí por alguna macana que me mandaran me hicieran un sumario y me suspendieran o algo, yo no cobro durante ese tiempo. Claro. Claro. Cuando vos te suspenden por 1, 2, 3, 20 días, esos 1, 2, 3, 20 días, no cobrás. Claro. Esas son las suspensiones laborales en cualquier trabajo del mundo, inclusive siendo intendente. Entonces Bien. cuando vos estás suspendido, Está suspendido. estás suspendido. Bien, y ya como para ir terminando, que en realidad iba la pregunta a esto, lo que te estaba preguntando hace un ratito. Fondo ¿Qué de es- financiamiento ¿Qué es educativo? el Fondo de Financiamiento Educativo? Porque mucho se habla y poco se conoce, no se sabe ni qué es la gente. El Fondo de Financiamiento Educativo es una conquista, ¿sí?, de la lucha de la CETERA de hace mucho tiempo, principalmente en la época del Menemato, que se terminó de lograr con la Carpa Blanca, ¿sí?, de tratar de volver. Bueno, Menem lo que hizo fue transfirió todo, Claro. terminó de hacer transferencia de toda la educación a las provincias. Era cuando hablábamos de un ministerio sin escuelas. Una cosa, un Ministerio de Educación sin escuelas, una cosa de loco. Y un total de financiamiento. Bueno, logramos con esa lucha, en aquel momento, el tema de volver a reconocer la educación como indelegable del Estado Nacional. Y se produjo el tema de, primero, el FONID, que es el Fondo de Incentivo Docente, digamos, o sea que recibimos los docentes directamente, y después ya con Néstor Kirchner, la Ley de Financiamiento Educativo, Claro. que retoma, o sea, parte del presupuesto del país va a financiar la educación. Esa ley de financiamiento educativo se incorporaba en la ley de presupuesto nacional todos los años, noviembre, diciembre, y lo que se aprobaba en función de algunas variables que no me acuerdo cómo son, van a parar a cada provincia. Claro. Creo que es igual que la coparticipación. Es uno de los fondos más. El problema era que ese fondo se quedaba muchas veces y no iba a parar a todos lados. No va a parar a la educación. Claro, de porque en alguna realidad forma. tendría que ser un fondo en el cual yo tengo todo este presupuesto y además agrego esto. Claro. Y no, normalmente lo traía para acá y salvaba esto, en realidad. Y ahí es donde estaba el problema, ¿no? Cristina decide que parte de ese fondo de financiamiento educativo vaya directamente a los municipios. Siempre para ciencia, educación y tecnología. Claro. Sin ningún tipo de regla dónde. De exactamente, reglamentación, ¿no? digamos. Exacto. Exacto. O sea, cada uno podía definir dónde. Eso empezó el año pasado, se mantuvo en el presupuesto de este año. Y bueno, ese fondo llegó y en realidad cada intendente lo usa como se le antoja al intendente. Y ese es el problema. Ahora tiene que llegar la rendición para ver en qué se usó. En qué este se usó? caso yo puedo asegurar que se usaron 300 y pico mil pesos de los 8 millones y pico que se recibieron en el transporte, por ejemplo. Eso sí, doy fe, porque es un subsidio que se pagó al Consejo Escolar para que el Consejo Escolar complete, digamos, el servicio de transporte escolar. Eso es todo lo que yo sé. Todo Claro. el resto no sabemos. Bueno, y ahora que sabemos que está presupuestado en cada una de las partes. Ese fondo, a mi entender y para que lo dimensionemos, nosotros como Consejo Escolar en el año 2013 manejamos en total, o sea, el balance, 9.350.000 pesos. Poquito menos de 1 millón más que el Fondo de Financiamiento Educativo que recibe la municipalidad para el mismo periodo. O sea que fíjense la cantidad. Si ahora recibe 12, 13 millones, nosotros estaremos en ese orden. Si con 12 millones tenemos que hacer lo que hacemos, con el doble sería fantástico, digamos, Claro. ¿no? Y no estamos pidiendo manejarlo nosotros, ojo. Simplemente acordar entre todos los actores que tienen que ver con la educación en qué usar ese fondo. Algo se avanzó a partir del acuerdo paritario con los docentes, en el cual se le pidió al gobernador, y el gobernador ya trabajó en los decretos correspondientes para cierta reglamentación del fondo. Y bueno, pero el planteo es, todavía no está la reglamentación, pero el planteo es que el 40% del fondo se utilice exclusivamente para infraestructura. Por ejemplo, podemos atender los
despiole que se armaron en el Nacional, por ejemplo. Claro. También se podría servir, incluso recuperándolo después, en el tema de lo que estábamos hablando, del SAE. O sea, yo podría bancar cooperativas y los microemprendedores, etcétera, para hacer estas cosas. No necesitas nada. Calcula que estamos hablando de $1 millón de pesos por mes. Como una locura. Y menos, ¿eh? O $1 millón de pesos cada vez. Claro. Estamos el año pasado 3 millones, 4 millones de pesos, por ejemplo, en el SAE. Así que imagínate que esa plata podríamos contarla, recuperándola incluso después, ¿eh? O sea, no es que... Bueno, Jorge, Es la una verdad que alternativa. ya se nos está terminando el programa. Del otro lado nos están haciendo señas, ya son casi las 19 horas. Jorge Larrañaga, del bloque de consejeros del Frente para la Victoria del Consejo Escolar, muchísimas gracias No, por gracias a aceptar la ustedes. invitación. Gracias a ustedes porque esto permite siempre informar en algo tan... Solamente parece que los educadores conocen Bueno, un poco. y la próxima vez seguramente estaremos hablando más sobre el Fondo de Financiamiento Educativo. Ojalá. Y cómo Ojalá, va a a ver cómo terminar todo esto distribuirlo. que nos estás contando. ¿Eh? Ordenanzas mediantes y cuestiones que hay ahí dando vueltas. Bien. Bueno, estamos acá en Haciendo Bulla. Dale que ya volvemos para despedirnos.